Hola, hoy hablaré sobre el diálogo escrito, pero antes de hablar sobre esto, vamos a saber qué es el diálogo oral. El diálogo oral es la forma natural como se comunican las personas. El lenguaje se usa de manera espontánea. Los temas pueden combinarse, se usan gestos y mímicas para enfatizar el sentido del mensaje y usualmente quedan frases a medias. En la actualidad, y con uso de la tecnología es posible que las personas entablen conversaciones, aunque no estén cerca como sucede en las videoconferencias. Cuando hablamos de un diálogo oral, es cuando dos o más personas están comunicándose por medio del habla, ¿sí? Que puede tener a la persona enfrente o incluso, como decía o mencionaba, que la tecnología ha dado la posibilidad de que las personas no solo tengan que estar ahí presentes para comunicarse, sino que también ahora tenemos la oportunidad de tener videoconferencias, donde por medio de una computadora, por medio de una pantalla, yo poder entablar una conversación con alguien viéndola por medio de un aparato. Por eso dice que es una forma natural que tienen las personas para poderse comunicar en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso puede utilizar hasta gestos y mímicas. Cuando hablamos de gestos es que cuando son aquellas que están reflejadas en nuestro rostro. Si queremos transmitir un mensaje enojada, pues nuestro gesto, nuestra cara va a enfatizar eso, ¿verdad? El que yo esté enojada. O incluso cuando estamos haciendo una exposición y utilizamos hasta las manos para poder comunicarse, el poder hacer un énfasis en algo específico, señalando algo o mostrando algo. Ahora sí, el diálogo escrito. Es la representación de un diálogo oral. Este lenguaje es formal y sigue las normas ortográficas para indicar las emociones y las entonaciones del mensaje. Se usan signos de exclamación e interrogación como puntos suspensivos. En este tipo de diálogo también forman parte de textos literarios, como sucede en las novelas, cuentos y obras de teatro. Cuando hablamos de diálogo escrito, dice que es aquella forma estricta en la que nosotros podemos comunicarnos con otras personas. Podemos formar por medio de signos, ¿sí? En este caso, si yo quiero expresar una expresión de admiración, pues yo voy a utilizar los signos de admiración. Si yo quiero expresar algo de una forma escrita, yo voy a tener que utilizar esas normas ortográficas. La forma como se escribe. Si, por ejemplo, si yo quiero escribir vaso, yo sé que vaso de tomar se escribe con V, ¿sí? O por ejemplo, si yo quisiera mencionar el libro, pues yo tengo que saber cuáles son las letras con las que se escribe la palabra libro. Y también podemos enfatizar dándole como esa reacción o esa forma de expresar también las emociones por medio de aquellos signos que me van a indicar si estoy haciendo una pausa, si estoy haciendo una pregunta o si estoy haciendo simplemente algo sobre lo que quiero mencionar sobre algún tema específico. Dice que este tipo de diálogo escrito es más utilizado en lo que son los textos literarios. Por ejemplo, cuando hablamos de una obra, cuando le estamos leyendo un cuento, para que nosotros podamos entender las emociones que está transmitiendo el escritor, o si nosotros queremos saber qué tipo de escritura es, si es poética, si es narrativa, entonces me va a decir el tipo de lectura que estoy teniendo, explicando la forma en como yo estoy leyendo, la forma como el escritor escribió en esa obra. Si el diálogo reproduce exactamente lo que dice cada persona, se usa el estilo directo. En cambio, si el narrador cuenta lo que dice, se usa el estilo indirecto. Y se usan los siguientes verbos, por ejemplo, aclarar, contestar, observar. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hablamos
de una escritura, de una obra, de alguien que lo que está diciendo cada personaje se le dice que es un tipo de escritura de estilo directo. ¿Por qué? Porque me va a indicar que, por ejemplo, yo voy a encontrar una obra donde dice Lorenzo. Entonces yo indico que Lorenzo es el que está hablando. Por ejemplo, Lorenzo, señor, que dejamos con Antonio. No olvides si al ciclo convenido a la hora de comer. Entonces contesta Sebastián. Sebastián, sí, claro, yo sé que a qué hora tenemos que reunirnos. Entonces ahí es un estilo directo porque va indicando en la lectura, en la escritura va indicando quién es el que está hablando. Pero si por ejemplo yo estoy haciendo un cuento donde yo voy a narrar lo que está pasando, que por ejemplo yo dijera, Caperucita Roja es una niña que iba caminando en el bosque con su canasto y de repente se encontró al zorro y el zorro le dijo, oye Caperucita, ¿qué estás haciendo? Entonces, ese es un tipo de estilo indirecto. ¿Por qué? Porque no especificó qué dice cada personaje, sino que la persona va narrando la historia. Y normalmente en este tipo de estilo indirecto se utilizan verbos como aclarar, contestar, observar. ¿Por qué? Porque voy narrando. Son aquellos verbos que terminan en ar. ¿Por qué? Porque voy narrando lo que está sucediendo. Ahora vamos a cambiar a otro punto que también fue mencionado, que son los signos. Los signos son aquellos que los seres humanos se ponen en contacto entre sí y con su entorno por medio de los signos. Estos permiten representar mentalmente la realidad. Dentro de los signos es posible reconocer tres categorías: el significado, referente y significante. Cuando hablamos de signos en una forma de expresión sobre la forma en cómo nos vamos a imaginar el mundo, no me refiero a aquellos signos que van a representar un punto, dos puntos, un guión, una interrogante, signo de admiración, no. Me refiero a que el signo es aquello que me va a permitir representar mentalmente la realidad. Es como yo voy a identificar lo que está a mi alrededor. Si por ejemplo podemos entender que el significado es la imagen o la idea representada. Es todo. Si por ejemplo, si una persona me dice, es que la bicicleta estaba dañada, yo automáticamente en mi mente voy a imaginar una bicicleta que está dañada. Yo no dije en dónde está dañada, si en las llantas, si en el asiento, simplemente que está dañada. Entonces automáticamente yo voy a tener un significado. Yo voy a pensar en algo, en una bicicleta, porque yo ya sé cómo es la bicicleta, una bicicleta que está dañada. Y yo mentalmente. Luego se encuentra el referente. El referente es el objeto real que se representa. En este caso, la bicicleta. Si yo vengo y el referente va a ser el objeto que me estoy imaginando. En este caso es la bicicleta. Puede ser la bicicleta pintada de rojo, una bicicleta de azul, una bicicleta pintada de morado, no importa. Pero en sí, yo estoy imaginando una bicicleta. Y el significante es la forma material del signo. Es lo que está diciendo. Entonces, en este caso, no solo voy a imaginar la imagen de la bicicleta, sino que voy a pensar en una bicicleta, la forma en cómo se escribe. Puede ser que yo venga y en una oración yo encuentre la bicicleta estaba dañada, pero en una forma de una oración. ¿Sí? ¿Qué estoy yo pensando o qué es el significante? La oración que me dice que es una bicicleta. ¿Sí? Signos. Un signo es la unidad con sentido que tiene como finalidad la comunicación. Los signos relacionados con el lenguaje oral y escrito se llaman lingüística. ¿A qué se refiere esto? Como veníamos dando, ¿verdad? El significante. El significante, yo vi la imagen de una manzana. Si yo la vi, entendí que era ¿qué? Una manzana. Cuando yo la vi,
yo la vi que era roja, que era un rojo brillante, si yo la vi, ¿sí? Entonces automáticamente yo estoy pensando en que es una manzana. Pero el significado va a ser lo que el concepto que yo sé de esa manzana. Yo sé que es un fruto redondo, que es de carne blanca y con unas semillas pequeñas en el centro que produce el manzana. Entonces, el concepto en sí de la manzana. Ya no solo pensé el significado, o sea, no solo pensé en una manzana, sino el significado que da esa manzana. Yo sé que es roja, que cae de los árboles, que nace en los árboles de un manzano, ¿sí? Que tiene semillas, que por dentro es blanca, ¿sí? Que yo ya sé el significado. Entonces, ese es el signo que me da a entender lo que estoy viendo. Si por ejemplo, si yo fuera el signo que me está indicando en la puerta, pues yo sé que la puerta es negra, es dura, es grande, entonces me da ese signo, ese significado. Luego encontramos las señales. Son signos significados que sustituyen a un lenguaje más complejo. Entonces, la señal. Una señal, la más sencilla, son las señales de tránsito. Que al yo verlas, pues un semáforo, si yo veo que está el círculo rojo, pues yo sé que eso significa algo. ¿Por qué? Porque el significante es el color rojo. Pero el significado que me da ese color rojo, ese círculo rojo en el semáforo, es algo. Entonces, esas son las señales. Aquellas señales que me están dando no solo un significante, sino un significado de lo que significa la señal. Y luego están los símbolos. Los símbolos son signos que universalizan aspectos específicos de una cultura. Son aquellos símbolos que al verlos no solo yo voy a tener el significado, sino que también voy a tener el significante. Si yo ya sé que lo que me dice ahí, que es la señal de Wi-Fi, que es la que más ustedes conocen, al verlo yo automáticamente sé que me está diciendo ese símbolo. Ese símbolo me está diciendo que hay internet gratis. O si por ejemplo, si yo veo un símbolo de una moña o un listón rojo, o un listón de rosado, yo automáticamente sé el significado que me da ese listón rosado o ese listón rojo, ¿sí? O si por ejemplo, si yo veo una paloma blanca, va a significar paz, ¿sí? Entonces, ese es el símbolo que al verlo, no solo el dibujo, voy a tener significante, sino que me va a dar un significado de un porqué. Muy bien, y para poder aplicar este ejercicio, pues vamos a descargar la guía de trabajo del lenguaje que se encuentra en la plataforma, ver el video tutorial donde te da una más amplia entendimiento sobre este tema y realizar los ejercicios siguientes siguiendo las instrucciones de la guía de trabajo. Gracias por su atención.